Este mes UTE fue noticia por dos inversiones importantes para la infraestructura eléctrica del país. Una vinculada con generación y que se inicia ahora, la otra relativa a transmisión que acaba de completarse. Por un lado, UTE lanzó el proyecto de renovación de la represa de Baigorria con una inversión de $102 millones. Los trabajos comienzan en enero a partir de la intervención en 3 turbinas, lo que permitirá aumentar la generación en 10% y extender la vida útil en 30 años. En el pico de los trabajos habrá 500 operarios, o sea, un movimiento significativo para la zona. Y por otro lado, UTE inauguró la subestación de transmisión Cardal y la línea de extra alta tensión Punta del Tigre Cardal. Ambas forman parte de la columna vertebral del sistema eléctrico de UTE, que conecta las centrales de generación de Salto Grande con las ubicadas sobre el Río Negro y la de Punta del Tigre en el sur del país. La inversión, $57 millones. ¿Habrán escuchado estas novedades? Bueno, ¿saben de qué se trata? ¿Qué importancia tienen estas obras? De ese y otros temas es que vamos a conversar con la presidenta del directorio, Silvia Emaldi. Señora Emaldi, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar aquí. Saludos a toda la audiencia. Vamos a ver si traducimos algunos de estos términos, ¿no? Si explicamos qué es lo que hay en cada uno de estos casos. Pero más en general al principio. Para este periodo, para el 2020-2024, UTE tiene autorizado un plan de inversiones de $1.370 millones. ¿Cuánto lleva ejecutado? Bueno, a la fecha llevamos unos $1.090 millones, llevamos una ejecución muy buena hasta el momento y como tú decías, en una variación de obras y una multiplicidad de obras, en algunas dedicadas a lo que es la generación de energía eléctrica, pero fundamentalmente, como lo hemos dicho, el 70% de las obras de este periodo han sido destinadas a reforzar las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque el énfasis ha estado en transmisión y distribución. Sí, porque en el periodo anterior había habido mucho énfasis en lo que es generación y la renovación de las redes, la provisión de más energía, nuevos emprendimientos productivos. Lo que estamos viendo permanentemente es nuevos emprendimientos que utilizan, por ejemplo, el riego a través de pivot, tambos que se ubican en lugares donde llegaba una línea rural, pero que ahora para hacer su actividad requieren de otra potencia. Y a su vez, luego de la pandemia, también se dio un efecto que muchas personas, a través de la posibilidad de hacer teletrabajo u otras actividades, se ha desplazado desde la zona metropolitana de Montevideo hacia otras ciudades y otros lugares del interior. Entonces, el consumo de energía eléctrica fundamentalmente se ha incrementado en lo que es el interior del país. Vemos permanentemente la inauguración, el inicio de nuevos fraccionamientos en varios departamentos, como es en Canelones, en Maldonado, en otras zonas de Colonia y también en el litoral. Lo que hace que haya que llevar nuevas redes con nuevas potencias, con una calidad del servicio que hoy cada vez los uruguayos reclamamos tener, más energía eléctrica a las 24 horas, los 365 días del año. Son obras de extensión de la red, pero también de reparación, de mantenimiento de las que ya existen. Exacto, son de extensión y también de reparación. La red en general tiene un periodo de vida útil en el entorno de los 20 años, en el caso de transmisión 30 años. En Uruguay hacemos que todo tenga una vida útil mayor, pero hay que tener en cuenta que la infraestructura que tiene UTE, son 93.000 kilómetros entre redes de alta, media y baja tensión y 60.000 estaciones y subestaciones instaladas en todo el país, por lo cual la reposición, la renovación de ellas una vez que llegan a su vida útil y la extensión para los casos que te comentaba antes de nuevos emprendimientos o personas que se radican en otro lugar del país, la combinación de ambos efectos pero estamos teniendo mucho aumento de nuevas solicitudes de suministro. Y a su vez nosotros, a través del plan Uruguay 100% electrificado, estamos con el objetivo de llegar a que todos aquellos que han expresado su voluntad de tener acceso a la energía eléctrica, ya sea por la extensión de las redes actuales o por la instalación de kits solares fotovoltaicos, puedan tener esa posibilidad. Bueno, ese es el marco general. Otra pregunta, ¿cómo se paga esto?
¿Cuánto de estas inversiones queda para ser pagado en la próxima administración? Sí, la mayoría, el 80% de estas inversiones son pagadas en esta administración. ¿Y se pagan cómo? ¿Con qué? Y bueno, se pagan, es parte del espacio fiscal de inversiones que UTE tiene autorizado por OPP, por el Poder Ejecutivo. En el caso, por ejemplo, de Cardal, es un leasing. Pero quiero decir, ¿se paga con los ingresos de la empresa? Por supuesto, se pagan con los ingresos de la empresa y también con algunos planes de financiamiento que para obras de gran porte tenemos con la banca multilateral. UTE tiene un nivel de endeudamiento muy razonable, en el orden de unos 1.000 millones de dólares, y siempre sabemos que es efectivo hacer una combinación de uso de fondos propios y financiamiento. Usted decía que el índice de endeudamiento es razonable, 1.000 millones de dólares, para una facturación que está ¿en cuánto hoy? En 2.200 millones de dólares anuales. Este ratio de endeudamiento es del orden del 25% del patrimonio que tiene UTE, o sea, está dentro de lo que nuestros especialistas financieros consideran que es un ratio muy razonable, y todavía habría espacio para crecer en lo que es este financiamiento, que además UTE tiene acceso a muy buen financiamiento, dado que cuenta con la garantía soberana del Estado. Entonces yo le preguntaba, ¿cuánto queda para pagar en el futuro? ¿Cuánto queda para fuera de esta administración? Bueno, en este caso son los leasing, como el caso del leasing de Cardal, que se paga por año. Ahí es básicamente esos 50 millones de dólares que comentabas antes, en lo que inauguramos estos días en Cardal. Y luego el resto de las inversiones, por ejemplo, también lo que es el cierre del anillo de transmisión del norte, que estamos desarrollando en este momento, una obra de unos 190 millones de dólares que implica la extensión de la red de transmisión y el cierre total del anillo de transmisión con 1.000 torres de alta tensión que se van a estar y se están instalando entre Tacuarembó y Salto, pasando por Chamberlain. También eso se hace a través de un fideicomiso, a través de un leasing, y esos serán pagos anuales que de alguna manera repercutirán en próximas administraciones también. Vamos a ir repasando entonces ahora sí con un poco más de detalle algunos de estos casos, algunos de estos emprendimientos de UTE. Decíamos, por un lado en generación, por otro en transmisión y distribución. Empecemos por generación. El anuncio de la renovación de 3 turbinas en la represa de Baigorria. Es una de las 3 represas sobre el Río Negro, ¿no? Es así. ¿Qué importancia tiene esta central en particular hoy? Bueno, tiene mucha importancia, provee 108 megavatios al sistema eléctrico nacional. Si lo llevamos a cantidad de clientes atendidos por ella, son del orden de unos 75.000 clientes que la generación de esta central provee. Y en general, resaltando siempre la importancia de la generación hidroeléctrica en el país. Las 3 centrales de UTE en el Río Negro y Salto Grande, la central binacional, proveen el 50% de la generación en años como en años de lluvias normales, o sea, en años de sequía ha sido menos la proporción, pero en lo que va del año, de enero a la fecha, el 50% de toda la generación del país ha sido provista por las centrales hidroeléctricas, por lo cual extenderle a Baigorria 30 años más su vida útil, una central que ya cumplió 64 años, sí. O sea... De las tres es la segunda, ¿no? De las 3 es la segunda. La primera fue la central Gabriel Terra, esa es de 1945. Exacto. En cambio, Baigorria es de 1960. Exacto. Viene Bonete y en el orden de generación en el río y ubicación también. Bonete, luego vino Baigorria y más adelante Palmar. Para los oyentes que están perdidos un poco, la represa de Palmar, ¿dónde está? Está sobre el Río Negro a 300 kilómetros de la desembocadura entre Durazno y Río Negro, ¿no? Exactamente. Ahí. Bien, entonces, esta central, tiene esa importancia de que toda la generación hidroeléctrica en Uruguay es una base y es importantísima para el sistema eléctrico. Y estamos con esto extendiendo 30 años más y como tú decías, Emiliano, también se aprovecha, dado la instalación de
las nuevas turbinas y los nuevos generadores, de incrementar en un 10% la potencia generada, o sea que también va a haber más disponibilidad para el sistema eléctrico. ¿Por qué pasan por un proceso de renovación estas turbinas? Y bueno, porque su vida útil, según manual, podría llegar hasta 50 años y ya han cumplido 64. Eso es lo que decimos en Uruguay, a veces hacemos extender más la vida útil. Entre otras cosas, esto se explica por el buen equipamiento instalado en su momento, en el año 60, turbinas Siemens, turbinas Kaplan, es la tecnología de Siemens Alemania, y a su vez por el buen mantenimiento que nuestros funcionarios a lo largo de todos estos años han realizado. Entonces, el manual dice que estas turbinas en general tienen una vida útil de hasta 50 años, han llegado a 64, por lo cual era buen momento de hacer su renovación. A la fecha el proyecto lleva un 30% de avance porque el contrato se firmó en diciembre del 22, comenzó con toda la etapa de ingeniería de detalle, análisis en sitio de la situación y estado de cada una de las turbinas, y lo que es el modelado en sitio. Fue adjudicado esta obra a un consorcio, a la empresa Andritz de Austria y a SACEM de Uruguay, y entonces en sitio se hizo todo el modelado de las nuevas turbinas, los ensayos, y en este momento se está en la fabricación para que, como tú decías, en enero del 25, una vez pasada la licencia de la construcción, empiece a estar la obra. Sí. Es una obra grande, ¿no? 500 personas. Sí, en realidad en el momento de la obra en enero van a comenzar con unas 150 personas. 500 personas serán las personas que a lo largo de todo el proyecto, desde el inicio, las etapas de diseño, ingeniería, la producción en fábrica, las interacciones y en obra, a partir de enero van a haber unas 150 personas trabajando en sitio hasta octubre del 28, porque la definición que se ha tomado es comenzar a trabajar por una turbina a la vez, para no indisponibilizar todo el sistema. O sea, vamos a tener 2/3 del sistema de Baigorria disponible, trabajaremos primero en una, eso lleva, el trabajo en una de las turbinas lleva del orden de unos 460 días en la primera, una vez terminado eso se arranca en la segunda y luego en la tercera para indisponibilizar lo menos posible la central. Por eso el trabajo va a terminar, como te decía antes, en octubre del 2028 para minimizar el impacto en el sistema eléctrico. Vamos a la otra noticia de UTE de este mes, una obra ya completada, ¿no? La empresa inauguró la subestación de transmisión Cardal y la línea de extra alta tensión Punta del Tigre Cardal. Este debe ser el tipo de infraestructura que más le cuesta, me imagino, al oyente bajar a tierra, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esta subestación? ¿Qué es esta línea de extra alta tensión? Bien, esta obra, sí, como tú decís, está operativa desde enero de este año, una obra que llevó 3 años su construcción. Esta obra tiene el objetivo de unir los grandes centros de producción de energía que tiene UTE y el país, como Río Negro, Salto Grande, Binacional y Punta del Tigre, donde están las centrales de respaldo térmicas, y está también un parque solar fotovoltaico y otro que se construirá más adelante. Une los grandes centros de generación con los grandes centros de consumo, en este caso el sur del país. Estas líneas son las que nos traen la energía desde esos lugares hacia donde luego se unen a las líneas de distribución que llegan a cada uno de nuestros domicilios, de las empresas, etcétera. Es la columna vertebral, por eso son las líneas de alta tensión las que transportan grandes volúmenes de energía. ¿Pero cómo se transportaba hasta ahora esa energía? Hasta ahora se transportaba a través de Salto Grande hacia Punta del Tigre y Montevideo por dos líneas, pero desde Punta del Tigre hacia Montevideo solo por una línea de 500 kilovoltios. Entonces lo que se ha hecho es construir la segunda línea para tratar que esa columna vertebral, si tiene un problema por una de las vías, como si fuera una carretera, puedo tener una vía alternativa y que esa energía entonces siga fluyendo básicamente del norte hacia el sur del país, o desde Punta del Tigre, que está en San José, también a la zona sur. Esto es tener una confiabilidad, una seguridad mayor del sistema eléctrico, así como estamos construyendo en este momento también el cierre del anillo de transmisión del norte. Ahí está, ese era el otro punto por el cual quería consultarle. En este mismo rubro de transmisión está en curso la obra del cierre del anillo de transmisión del norte.
así se lo llama, ¿no? Sí. Conecta o va a conectar Tacuarembó y Salto. Sí. Es gigante esto, ¿no? 1000 torres de alta tensión incluye. Es así, es gigante, incluye la construcción de 1000 torres que estarán a lo largo de 365 kilómetros, que como tú decías, unen a Tacuarembó con Salto, pasando por Chamberlain, y también implica la construcción de 2 estaciones. Una en Chamberlain, una estación de 500, así como la que se hizo en Cardal, porque en ese lugar es donde, bueno, de alguna manera la infraestructura, luego de las líneas, va hacia los distintos puntos, y otra en Melo, porque va a unir también con la línea que ya estaba entre Tacuarembó y Melo, pero potenciándola para que funcione en 500 kilovoltios como una red de alta tensión. Hoy estaba funcionando en 150. Entonces, como es tú el decís, cierre, es cierre el cierre del anillo de transmisión norte. ¿Qué es eso del cierre? Con esa obra, entonces sí tendremos que todo el país, ya no solo el sur, como ahora lo hicimos con esta línea de Cardal, sino que todo el país tenga 2 carreteras para que la energía de alta tensión, bueno, llegue a todos los lugares, como te decía, de los centros de generación, también de los parques eólicos que tenemos, de los parques solares, que cada vez se están instalando más en el centro y norte del país. Entonces, no solo están las centrales del Río Negro, Salto Grande, lo que tenemos en el sur, Punta del Tigre, sino, como sabemos en los últimos años, la multiplicidad de parques eólicos y a partir de ahora de parques solares que vamos a empezar a ver en la geografía nacional. Ahora hablaremos de eso, pero es fundamental entonces tener 2 carreteras, decía usted. Es fundamental tener 2 carreteras para disponibilizar el servicio. O sea, si tengo, ha pasado en anteriores años en Uruguay que ha quedado medio país a veces sin energía eléctrica por haber tenido un problema en esas redes de alta tensión. Entonces, esta disponibilidad nos garantiza de que si hay algún problema en alguna de ellas, que puede ocurrir, por la otra línea se va a poder seguir abasteciendo la energía a todo el país. También va a mejorar la integración energética con los países vecinos, con Argentina y con Brasil, porque esto refuerza la posibilidad de los intercambios energéticos al tener esta disponibilidad mayor. Tema que es muy importante para Uruguay, dado la captación de divisas que hacemos cuando tenemos como años con buena disponibilidad hidráulica. ¿Cómo viene el avance de esta obra? El cierre del anillo de transmisión del norte. Bueno, esta obra, como tú decías, es una obra compleja, una obra de 190 millones de dólares, con más de esta obra sí, más de 500 personas trabajando en sitio, entre lo que es la empresa que ha sido contratada, una empresa CEMEC de origen chino, y el personal de UTE. En su momento fue polémica la resolución de UTE asignando esta licitación a esa empresa. No cayó bien entre empresas nacionales. ¿Cómo ha venido entonces funcionando la experiencia? Bueno, la experiencia viene funcionando con un seguimiento muy estricto de la obra, un seguimiento que mes a mes hacemos las autoridades de aquí Uruguay, conectados vía Zoom con las autoridades de China, dado la importancia y la complejidad de la misma. Viene con un avance significativo en lo que es la línea que une Salto con Chamberlain para poder evacuar a partir de enero del 25 la energía que sobre todo desde UPM2 se va a estar volcando al sistema, y viene con algunos retrasos en algunos otros puntos de la instalación. ¿Hay retrasos entonces? Sí, ¿De qué magnitud? Hay algunos retrasos que estamos gestionando y que, entre otras cosas, también el periodo de lluvias de este último año ha hecho que el final estimado, que era sobre primer trimestre del año que viene, final de la obra, esté ya proyectado que su final va a ser sobre mitad del año próximo, y y están reforzando los contratistas el volumen de gente que está trabajando con más frentes de trabajo que hasta los que ahora había, por como te decía, seguimiento estricto que estamos haciendo, y porque ha habido algún retraso que se está procurando a través de más equipamiento que está llegando desde China, y también con más personas trabajando en obra en distintos frentes. Estas redes, imagínate que la instalación de estas 1000 grandes torres de alta tensión, que es un trabajo muy delicado, que cubre muchos aspectos claves en la seguridad para hacer esas instalaciones, que requiere determinadas condiciones atmosféricas para hacerlo, el ingreso a los terrenos, porque esto al abarcar 360 kilómetros, en algún momento como que
causa alguna molestia a los vecinos por los cuales hay que atravesar sus terrenos para que toda esta maquinaria, todas estas personas puedan trabajar. Es una obra de gran complejidad y bueno, y apostamos a que con este seguimiento estricto poder en alguna manera recuperar el atraso que tenemos en algunos meses. ¿Pero el atraso ya ha llegado al nivel de que tenga que haber reclamos? No, lo venimos gestionando de manera de que eso sea, de todas maneras está el pliego considera, el contrato considera que si no se cumplen determinados hitos, hay penalizaciones correspondientes ya establecidas. ¿Qué pasó al final con la contratación de personal local versus personal chino? Bueno, hubieron algunos conflictos en algún momento. La empresa está, en este momento considerando la incorporación de personal uruguayo. La realidad es que está cumpliendo lo que estaba en el contrato, que puede ser personal uruguayo o que esté aportando a la seguridad social. Había habido algún tema respecto que en algunos casos no tenían la cédula porque estaba en tramitación, en trámites en migraciones. Todo eso se ha trabajado bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo, que realiza las auditorías correspondientes. Así que es una obra que estamos ¿Cuántas personas siguiendo. Trabajan y cuántas de ellas son de origen extranjero? Más o menos son mitad y mitad, hay del orden de unas 500 personas, mitad y mitad, pero cumpliendo las normas que estaban establecidas en el contrato, que el 80% de ellos pueden también ser extranjeros, pero aportando al BPS, y pueden ser también en determinados niveles de profesionalización, y en otros tiene que haber una complementariedad mayor. Todo eso está bajo supervisión de UTE, de Rafisa, porque esto es una obra que se hace a través de un fideicomiso donde Rafisa es el fiduciario, y también del Ministerio de Trabajo, para que esté garantizado el cumplimiento de todas las normas en todos los sentidos, de laborales y de seguridad también. Enseguida retomamos la entrevista con la ingeniera Silvia Emaldi, presidenta del directorio de UTE, para detenernos en otros planes. Volviendo a la generación ahora, volviendo a las inversiones en generación, parques fotovoltaicos. ¿Cuánto se avanza en esa materia? ¿Qué papel van a jugar estos parques en comparación con el que ya de algún modo nos hemos acostumbrado a ver de los parques eólicos? Bueno, de ese y otros temas charlamos enseguida. La semana pasada UTE informó sobre 2 inversiones importantes para la infraestructura eléctrica del país. Un proyecto que ahora se inicia, la renovación en la represa de Baigorria. La otra, una obra ya culminada, la construcción de la subestación de transmisión Cardal y una línea de extra alta tensión. A partir de esas novedades, estamos entrevistando esta mañana en Perspectiva a Silvia Emaldi, ingeniera de sistemas, presidenta del directorio de UTE, a efectos de ubicar justamente estas noticias en su contexto. ¿Por dónde van las inversiones que viene desarrollando la empresa? Usted decía al comienzo, a propósito del plan de inversiones para este periodo de 1.370 millones de dólares, ¿cómo se distribuyen porcentajes entre generación y transmisión y distribución? Del orden del 70% es para redes, transmisión y distribución, luego del orden de un 10% para generación, y luego para el resto de las inversiones de la empresa, por ejemplo, lo que es la electrificación rural, lo que es la inclusión social, la conexión de los barrios que hasta el momento estaban en situación no regular, y también la instalación, por ejemplo, de los medidores inteligentes, que ya llegamos al 90% de ellos, y tenemos el objetivo de que a principio del año próximo el 100% de la medición inteligente sea a través de toda esta tecnología. Ahí aparecen más temas que deberíamos incluir en esta entrevista. Vamos a ver si el tiempo nos da. Pero volvamos un minuto a lo que hablábamos hace un rato en la primera parte de la entrevista. Esta obra enorme que se está desarrollando, el cierre del anillo de transmisión del norte, que conectará Tacuarembó y Salto. 1.000 torres de alta tensión. Preguntan desde la audiencia si esta es una obra iniciativa de UTE o es una obligación asumida con UPM por la planta de UPM 2. Bien, la obra de cerrar el anillo de todo el país es
una iniciativa que UTE tenía de hace más de 20 años, seguramente en los planes, sí, por lo que recuerdo, y que, bueno, digo, de alguna manera se iba postergando por otras inversiones, por lo cual el cerrar el anillo y tener, en definitiva, este último tramo resuelto entre Tacuarembó y Salto ya era una perspectiva de la empresa. Se había hecho... ¿Pero se precipita por la inversión de UPM en su segunda planta? No, en realidad ya venía, se había hecho un primer tramo de ese cierre en el periodo anterior entre Melo y Tacuarembó, que está ahora operando en 150 kilovoltios y luego va a operar en 500 cuando termine esta obra, y faltaba este tramo. Con UPM2 lo que sí cambia es que la línea, en vez de ir recto entre Tacuarembó y Salto, baja hacia Chamberlain y de Chamberlain va a Salto, pero toda esa extensión de red la paga el proyecto de UPM, o sea, en el contrato que se hizo en esta administración, eso quedó puesto como una obligación. Una vez finalizada esa obra, 78 millones de dólares UPM deberá pagar a UTE, porque es lo que en definitiva esa bifurcación de la red implicaba. O sea que esa bifurcación es la que va a permitir la conexión de la planta, pero en particular de la generación de energía eléctrica en base a biomasa que tiene esa planta. Sí, efectivamente, ya hoy está UPM volcando energía a la red en el entorno de unos 125 megavatios, y una vez que esté a potencia total será del orden de unos 200, 250. Para eso es requerido tener más disponibilidad en las redes de transmisión actuales, y pero toda esa inversión, digamos, adicional, UPM nos la va a pagar. Volvamos ahora al capítulo generación de energía eléctrica. A principios de año se lanzó una licitación para aumentar la producción de energía de fuentes renovables, concretamente 2 parques solares, 2 parques fotovoltaicos, uno en San José y otro en Cerro Largo. 100 millones de dólares en total la inversión. Veamos, ¿cuánto se ha avanzado con estos proyectos? Bueno, el lunes 22 va a ser la apertura de la licitación, se van a recibir las ofertas de la licitación del primer parque de 25 megavatios que se va a instalar en Punta del Tigre. Tenemos una expectativa de que vamos a recibir buenas ofertas, dado que hay mucho interés en empresas nacionales e internacionales que han visitado el lugar donde se realizará, que es enfrente a donde está la central de ciclo combinado, en Colonia Wilson, en San José. Y posteriormente, una vez analizada y adjudicada esa compra, que estimamos que empiece la obra a inicios del año próximo, es que estaremos lanzando la otra licitación de un parque de unos 75 megavatios que será en Cerro Largo. A su vez, en estos días ha finalizado la obra de instalación de un parque solar fotovoltaico también en Punta del Tigre, que fue derivado del pago de una multa de Hyundai que se había... ¿Cómo es eso? Sí, recordemos cómo era esa compensación. Sí, por los retrasos que la empresa Hyundai tuvo para la construcción de la central de ciclo combinado, las multas correspondientes o parte de ellas se pagaron a través de paneles solares fotovoltaicos y una obra que se realizó y ha terminado en estos días en Punta del Tigre. O sea, estamos ya disponiendo al sistema energía solar fotovoltaica de ese parque. Son unos 25 megavatios también lo que proveerá al sistema, 66.000 paneles solares que se han instalado, y es el primer gran parque solar que tiene UTE, que precede al que estamos licitando, que también se ubicará en terrenos que tiene la empresa allí en la zona de Punta del Tigre, y que además, será previo también a otras inversiones, como el que decíamos en Cerro Largo, y muchas inversiones que se darán en el sector privado también. ¿Cómo es este capítulo de energía fotovoltaica, de plantas de generación de energía solar, de fuente solar? ¿Cuánto empieza
sumarse, digamos, a la matriz de UTE. Sí, la realidad es que hoy en las energías renovables tenemos unos 1.500 megavatios de parques eólicos y 285 de solar, que son todos contratos que tiene UTE, en particular todo lo solar es contratado, hasta estos parques que ahora estamos instalando. La realidad es que el sol y el viento se complementan muy bien porque, bueno, en Uruguay tenemos más viento en la tarde y sobre todo en la noche, y obviamente el sol en las horas del día, por lo cual en los planes de expansión de la empresa, los planes que todos los años UTE revisa para los próximos 25 años, lo que vemos en el sistema y hemos aprobado es que a partir del año 2026 todos los años deben incorporarse 100 megavatios de energía solar fotovoltaica. Recién sobre el año 2032 es que empieza a incorporarse algún módulo eólico, pero toda la incorporación va a ser solar. Primero, por lo que te decía, que complementa muy bien en cuanto a la producción. Segundo, porque toda la tecnología de solar fotovoltaico, los paneles solares en el mundo, y en particular China, que es su mayor productor, ha reducido drásticamente los precios. Hoy hay precios muy buenos dado la alta producción que tienen y quizás no tanto demanda en algunos momentos, por lo cual estamos en una coyuntura muy buena, y porque además la tecnología en sí ha mejorado su rendimiento. El primer parque que, como decíamos, producto del pago de la multa de Hyundai, los paneles, como eran en su momento, eran paneles fijos. Los que estamos licitando ahora, en esto que el lunes tendremos las ofertas, son, como se llaman, paneles con tracker, o sea, tienen un cierto movimiento que va acompañando la trayectoria del sol, y a su vez son bifaciales. También por el lado de abajo captan las radiaciones y también generan energía, entonces han aumentado la producción. En el orden de, antes un parque solar te producía del orden de un 20% en global de potencia más firme. Con estas tecnologías se acerca al 23-24% y vemos año a año como mejora desde el punto de vista tanto del precio como de las posibilidades para ello. Así que bueno, la gran incorporación de los próximos años, a partir del 2026, que será cuando estén inaugurados estos nuevos parques que estamos construyendo, va a ser solar. La realidad es que hasta este momento el sistema eléctrico disponía en todos estos años de mucha generación. La proyección de demanda futura hace que haya que seguir incorporando renovables, porque esto de que Uruguay es 98% renovable, pero la demanda sigue incrementándose, de alguna manera obliga a seguir instalando generación renovable, en este caso ahora de fuente solar, porque bueno, el objetivo que, como ya decimos en Uruguay, lo que es la instalación y una matriz eléctrica limpia y renovable ya es una política de Estado. Entonces, desde esta administración vamos propendiendo para dejar también a las que vienen esas decisiones ya tomadas. Ingeniera Emaldi, además de aumentar la capacidad de generación en base a fuentes renovables, UTE ha estado explorando otra variante, que es el almacenamiento de energía de fuentes renovables a través de los llamados sistemas BES, B-E-E-S. Acá en Perspectiva tuvimos un enfoque sobre este tema el 11 de junio pasado a cargo de la contadora Priscila Peluso de la consultora Exante, que sobre todo ponía el énfasis en cómo se financian estos proyectos, ¿no? Que son todo un desafío desde el punto de vista de su estructuración, ¿no? A ver, usted me corregirá, ¿qué es esto del sistema BES? Es un sistema que captura energía de distintas fuentes, por ejemplo, solar, eólica, etcétera, cuando sobra, y la almacena en baterías para su uso posterior. Actualmente en estos sistemas las baterías más utilizadas son las recargables de iones de litio, porque permiten conservar grandes cantidades de energía y liberarlas de manera gradual a medida que se necesitan. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo UTE en esta materia? Sí, UTE en este caso lanzó en su momento una licitación para poder desarrollar el primer proyecto piloto, en este caso, para resolver algunos temas de calidad del servicio en las zonas de Sarandí del Xi, San Gregorio de Polanco, en líneas aéreas de mucha extensión y que a veces tenían algunas dificultades por calidad del servicio. Entonces, allí lanzamos este primer proyecto piloto y la realidad es que sobre noviembre del año pasado declaramos desierta la licitación, se habían presentado 4 empresas, 3 habían sido descartadas por algunos
temas técnicos, y una de ellas que cumplía técnicamente, bueno, el directorio definió que por el monto de la inversión que implicaba, no era el momento ni la oportunidad para hacer esa inversión. Resultaba que a través, bueno, de un leasing por el cual se iba a pagar la inversión, terminaba siendo una inversión del orden de unos 80 millones de dólares en 15 años, y entendimos que en base al análisis de rentabilidad que se hicieron versus otras alternativas, las alternativas de resolver esos problemas de calidad del servicio con métodos tradicionales, no era el momento ni el monto asociado para ello. Una vez declarado desierta esa licitación, sí, con el equipo técnico responsable de ello, hemos de alguna manera definido un proyecto de menor porte para incorporar módulos, porque cuando, como tú decías, el sistema de almacenamiento de energía tiene que ver con las baterías, sí, elementos fundamentales, con los inversores asociados que pasan de corriente continua alterna, y también con todo el mecanismo para la seguridad en cuanto, por ejemplo, la detección de incendios, la extinción del mismo, todos los sistemas de software de control y de gestión de esa infraestructura. Hay un tema de seguridad con las baterías, el riesgo de incendios. Sí, por eso los sistemas, en realidad en el mundo ahora se están desarrollando como sistemas paquetizados, tipo contenedores que ya vienen con las baterías, los inversores, los sistemas propios de detección e extinción de incendios, para que sea un módulo y un seguro para lo que es la operación. Y entonces la idea es avanzar en un proyecto ya de menor porte que el que en definitiva resultó de la licitación, con módulos que entendemos que 2, 3 módulos se están analizando ahora, que son de otro porte, son del orden de unos $120.000 cada uno de esos módulos, y que nos va a permitir hacer un proceso de aprendizaje, de customización, de ver cuáles son las mejores posibilidades, porque así como decía antes, en el tema de los parques solares y los paneles solares, ha habido una reducción importante en precios y ya es muy competitivo incorporar estas fuentes. Nosotros entendemos que en lo que es almacenamiento todavía queda un camino por recorrer, y el camino ahora es un camino de aprendizaje, de hacer benchmarking, como lo venimos haciendo. El año pasado un conjunto de técnicos del Ministerio de Industria y de UTE participaron en una capacitación en Corea, a su vez también en China. Tenemos contactos con el NREL, que es el laboratorio de Estados Unidos que viene avanzando en todo este análisis, y entonces estamos apostando mucho a hacer este benchmarking, a capacitar a nuestros técnicos y a ir incorporando gradualmente, pero ya sí en lo que son proyectos piloto. Si no se implementan sistemas de almacenamiento de energía, hay energía, por ejemplo, eólica, que se pierde, ¿no? Que no termina utilizándose. Bueno, nuestro objetivo, como le hemos dicho del principio de esta administración, es que toda la energía que se genera en el país, básicamente aquella que no se puede almacenar, como la de las renovables y tal, poder primero utilizarlas en el país. Por eso la importancia que desde el inicio ha sido para nosotros la promoción, por ejemplo, de las tarifas del plan inteligente, la doble horario y triple horario, que ya han llegado a 300.000 clientes, tanto a nivel de hogares como de las pequeñas y medianas empresas. Y que para todos esos clientes ha implicado un ahorro en promedio del 20%, teniendo más confort, más posibilidad para su empresa y con un precio menor. Entonces, primer foco, Uruguay, esta empresa que de todos los uruguayos, hemos pagado estas inversiones y pagamos estos contratos todos los años y todos los meses. Objetivo, utilizarlo. Segundo, cuando no se utiliza para la demanda interna, que ha venido creciendo sistemáticamente en estos años, es cuando la exportamos. El año pasado no tuvimos exportaciones porque la sequía implicó, entre otras cosas, prender en algunos momentos nuestras centrales térmicas y también importar energía de Brasil, porque era más conveniente que prender las térmicas. Pero, por ejemplo, este año que hemos vuelto a tener buena disponibilidad de agua, ya desde enero a la fecha llevamos exportados del orden de unos $60 millones. O sea, tenemos la oportunidad que todo lo que no usamos en Uruguay lo exportemos. Sin duda que hay momentos en que nuestros vecinos tampoco requieren esa energía, y a veces sí, también hemos, en la noche sobre todo, que hay menos consumo, hemos perdido alguna de esa energía, que aunque no la usemos,
hay que pagarla a los generadores privados. Lo que sí también es cierto es que los planes de UTE, no solo a través de las tarifas inteligentes, sino a través de la movilidad eléctrica, los planes de sustitución y mejora en electrodomésticos para que sean más eficientes, pero que también se incorporen usos que desplacen otros. Por ejemplo, ya tanto por los estudios de UTE como por consultoras independientes, está clarísimo que el método más eficiente para calefaccionarnos es el aire acondicionado si tenemos las tarifas inteligentes. Y está demostrado en los estudios, como decía, no solo de UTE, de que para calefaccionar una habitación de unos 20 metros cuadrados, usando unos 5 horas al día, esto implica un gasto mensual del orden de unos 700 pesos, cuando si, por ejemplo, lo haces con supergas es 3 veces más, o si lo haces con una estufa abierta a leña es 5 o 6 veces más. Entonces, una parte es decir, bueno, ponemos esta energía a disposición, la movilidad eléctrica que viene creciendo gradualmente y este año va a tener un salto muy importante de haber comenzado el año con unos 3.000 vehículos eléctricos, está proyectado que finalizaremos con 9.000, de acuerdo a las ventas que se vienen dando. En el mes de junio, por ejemplo, una de las marcas que vende más vehículos eléctricos ha sido la segunda marca de ventas en el país de vehículos, lo que muestra este incremento, pero a su vez apostamos, como decíamos, a que el uso, por ejemplo, del aire acondicionado con las tarifas inteligentes desplace a nivel de hogares o de empresas otros gastos, como son el del gas, supergas, bueno, combustibles fósiles, porque obviamente estamos apostando al uso de energías limpias, pero a su vez estamos promocionando otras formas y otras tecnologías como las bombas de calor, que con un deporte mayor que el aire acondicionado, pero usan una método captando el calor del exterior e introduciéndolo hacia la posibilidad de calentamiento de agua. Y estamos trabajando porque hay 1.000 edificios en el país que potencialmente, si sustituyen hoy sus calderas de gasoil, fuel oil o leña, tienen una inversión que se paga en unos 2 años y poco, dado los planes comerciales que UTE tiene establecidos, y luego tienen un ahorro mensual del orden del 70%. También con las industrias venimos trabajando para lo que es calentamiento de agua, aquellas que usan con generación de vapor, también con lo que son piscinas de gran porte, a nivel de intendencias departamentales, grandes clubes deportivos, hoteles, porque allí hay un ahorro importantísimo, pero a su vez hay un cuidado del medio ambiente que sustituye todo ese combustible. O sea, venimos de lo que es la descarbonización de la oferta en cuanto a la generación, y seguimos en esa línea de incorporar generación renovable, y estamos poniendo en esta administración mucho foco a la descarbonización de la demanda, la sustitución de usos de fósiles por energía limpia. Y por esa vía, por toda esa lista de consumos que UTE está promocionando, se aprovecha mejor justamente la generación de origen renovable en particular. Hay menos riesgo de desperdicio de energía eólica, por mencionar un caso. Es así, Emiliano, es así, esa es la estrategia que venimos desarrollando. A su vez también venimos trabajando desde el inicio para, optimizar el costo de la energía eléctrica. Bueno, acá viene la pregunta con la que terminamos, porque aparecen varios mensajes de los oyentes. Y para el consumidor, ¿cuándo vendrán las ventajas en la tarifa? Bueno, todos aquellos que se han pasado a la tarifa doble horario o triple horario, sigue disponible esa posibilidad sin costo para ellos, y pueden entrar al simulador de UTE para ver si en su caso es beneficioso. Todos aquellos que consuman del orden de unos 250 o kilovatios hora mes o más, es realmente, y está comprobado que es beneficioso, y han obtenido en promedio ese 20% de ahorro en su consumo, teniendo más confort y pudiendo sustituir otros gastos. Pero a su vez, en términos reales, la tarifa de UTE se ha reducido en este periodo un 10%, porque todos los ajustes que hemos hecho, siempre lo hemos hecho por abajo de la inflación. Recordemos que los últimos 3 ajustes de la tarifa de UTE han sido de 3,5%, cuando la inflación en otros años era del 8, del 7%.
Básicamente, ¿por qué? Porque uno de los planes claves de la empresa fue desde el inicio la reducción de las pérdidas de energía. Las pérdidas de energía que cuando llegamos en esta administración eran del 18,3%, hoy están ubicadas en 14,5% y seguimos trabajando fuertemente. Estos 4 puntos de reducción de pérdidas lo hemos volcado siempre a un menor ajuste de tarifas, porque es como decíamos, aquellos que pudiendo pagar no lo hacen, el resto lo pagaban. Entonces, sí, tenemos desafíos por delante, seguimos trabajando en todos los sectores, el sector industrial, de las pequeñas y medianas empresas, al sector residencial, para ser cada vez más competitivo con las tarifas, pero hemos logrado varios avances en ese sentido. Ingeniera Silvia Maldi, presidenta del directorio de UTE, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Hay varios de estos temas que dan para seguirlos, ¿no? Que dan para ir viendo cómo evolucionan, así que con usted, con otras autoridades de UTE volvemos a conversar. Bueno, a las órdenes, muchas gracias por la invitación y un saludo.